Bienvenidas y bienvenidos a un video explicativo de su primera unidad del curso de Finanzas Corporativas que va a tratar el tema de estructura y costo de capital. Vamos a presentar dos videos. El primero de ellos dice relación con justamente la estructura y costo de capital, algunas características de ella, y también con la explicación y característica de uno de los principales instrumentos de financiamiento por parte de las empresas, que son los bonos corporativos. En un segundo video, que ustedes lo van a tener con material de estudio para su trabajo personal, digamos, en casa, vamos a tratar el tema de las acciones ordinarias. ¿Bien? Y entonces vamos a comenzar. Lo primero, la primera unidad de su contenido, su programa, dice relación con la estructura y costo de capital de las empresas. Entonces, tendremos que diferenciar qué es la estructura de capital y luego tratar de entender qué es el costo de capital. Bueno, cuando hablamos de estructura de capital, como toda estructura es un ordenamiento, es un modelo, es un esquema, ¿no? Lo que estamos hablando es esencialmente respecto a la forma en la cual las organizaciones y las empresas en particular se financian, obtienen financiamiento. Y entonces vamos a entender que esencialmente, independiente del giro de las empresas, independiente de la industria en la cual se desarrollen, siempre nos vamos a encontrar con dos grandes fuentes de financiamiento. ¿Bien? Una de ellas es el levantamiento, ¿no es cierto?, de financiamiento a través de los recursos de terceros, o sea, recursos ajenos a la compañía y a sus socios. Y el segundo es el levantamiento de fondos a través de recursos propios, digamos, ¿bien? Que son esencialmente recursos que provienen de los accionistas de la compañía. Entonces, cuando en el balance general nos encontramos, ¿no?, mirando de frente en el lado derecho del balance general, nos vamos a encontrar justamente con la estructura de capital. Es decir, vamos a identificar aquí las partidas que han sido levantadas a través del financiamiento con terceros y las partidas que han sido levantadas esencialmente, que están disponibles en algunos casos, por ejemplo, de las utilidades acumuladas, con, ¿no es cierto?, fondos propios. Entonces, por eso cuando hablamos de estructura de capital, hablamos esencialmente de cuánto es el monto que hemos levantado a través de financiamiento con terceros y cuánto es el monto que hemos levantado a través del financiamiento de capital propio. Aquí es muy importante recalcar que hay una diferencia fundamental, legal, que no es menor, que para la empresa existe una obligación legal, ¿no es cierto?, cada vez que levanta financiamiento con terceros, de cumplir con el principal, es decir, el monto del préstamo en sí, y además cumplir con los intereses que genera el haber levantado ese financiamiento. Es decir, en caso más típico de ejemplificar es cuando el banco le presta dinero a la compañía, ¿no? La compañía tiene la obligación de devolver esa cantidad nominal o principal de dinero que le ha prestado el banco, pero además tiene la obligación también legal de pagar los intereses que para la empresa representa el costo de ese financiamiento. Cuando la empresa levanta financiamiento a través de la emisión de acciones, por ejemplo, y eso hace que los inversionistas, es decir, aquellas personas naturales o instituciones que están dedicadas a las inversiones de capital, compran estas acciones, ese dinero, ese financiamiento que recibe la empresa, no tiene la obligación legal, como si lo era el caso de la deuda, como conversábamos anteriormente, de devolver el monto invertido. Bien, la obligación que tiene la compañía es de cumplir con las expectativas de rentabilidad del inversionista que ha comprado este instrumento. Si no lo cumple, a diferencia de la deuda, no pasa nada. Lo más probable que pase es que ese accionista vaya a vender esta acción, recaude, ¿no es cierto?, cierta liquidez y termine invirtiendo en otra compañía. Pero perfectamente la compañía puede no pagar, digamos, dividendos, consecuencia que no tuvo utilidades. Ok, entonces lo importante aquí es entendido, ¿no es cierto?, que la estructura de capital dice relación con la forma en la cual las empresas se financian. Ahora vamos a ver que el costo de capital dice relación con esencialmente que cuánto es el costo de financiarse, ya sea a través de recursos de terceros
o el costo de financiarse a través de recursos propios. Como les dije, si bien no existe la obligación legal de devolver lo invertido, sí existe, ¿no es cierto?, el compromiso de cumplir con las expectativas de rentabilidad. Eso es costo para la compañía, es decir, cumplir con al menos lo que pensaba obtener en términos de rentabilidad ese inversionista que invirtió su dinero en esta compañía. Dicho esta generalidad, vamos entonces a conversar respecto de algunos casos típicos de financiamiento, ¿no? Financiamiento con terceros, por ejemplo. Entonces dijimos que la deuda, por ejemplo, que ¿no es cierto?, se levanta a través de compromisos financieros con terceros, es decir, que involucra la exigencia no solamente del monto del capital, sino que también del pago de intereses. Algunas operaciones, por ejemplo, como los típicos créditos comerciales. El crédito comercial es el equivalente al crédito consumo. El crédito consumo se le da a las personas naturales. En el caso de las organizaciones se llama crédito comercial y está respaldado por documentos que se llaman pagaré. En ese pagaré, ¿no es cierto?, ya sea la persona natural o la empresa que se ha endeudado, se identifica y se compromete a pagar periódicamente cierta cantidad de dinero durante una cierta cantidad de tiempo. Esos documentos pasan para el acreedor financiero, por ejemplo, el banco, ¿no?, a ser un activo porque le representa flujos futuros, ¿bien? Y claramente para quien lo firma pasa a ser un deudor porque representa compromiso futuro. Lo interesante es que pueden ser endosables y no endosables, es decir, el crédito que ha recibido una compañía puede perfectamente ser vendido por el acreedor financiero a otra compañía adelantando sus flujos y así sucesivamente y se pagaré perfectamente el caso de ser endosable, puede ir cambiando de mano. Otras operaciones comunes son las operaciones de leasing financiero, ¿no?, para diferenciarlo del operacional, y operaciones de factoring que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el adelantamiento del crédito que representa una factura para un cliente. ¿Bien? Eso se hace a través de contratos respectivos, ya sea del punto de vista de leasing financiero, ¿no es cierto?, y operaciones de factoring propiamente tal. Y lo que vamos a centrarnos en estos próximos minutos es otra operación que es muy común, que es la emisión de la propia deuda. Bien, eso es a través de los bonos corporativos. Ustedes ya vieron en su asignatura anterior de inversiones en qué consisten estos bonos corporativos y en los próximos minutos vamos a recordar también cómo se valorizan y cuáles son las características de estos instrumentos. No todas las empresas, claramente, pueden emitir bonos corporativos, tienen que cumplir ciertas condiciones, como cuáles, por ejemplo, que trancen sus títulos en bolsa, que estén autorizados por la autoridad respectiva, por la Comisión de Mercado Financiero, ¿no es cierto?, para la emisión de estos títulos, y dentro de esas características o esas obligaciones está la de estar categorizados en un nivel de deuda por un organismo, por ejemplo, que está registrado en esta Comisión de Mercado Financiero para poder operar, digamos, esos documentos en el mercado de capitales correspondiente. ¿Bien? Y cuando hablamos de levantamiento de financiamiento a través del patrimonio, esencialmente lo que estamos hablando es ya sea de la emisión de acciones ordinarias, ¿bien?, de la emisión de acciones preferentes y también del uso de utilidades acumuladas. La diferencia entre acción ordinaria y acción preferente, les recuerdo que dice relación con la distribución de las utilidades de la compañía, en la cual los propietarios y propietarias de estos títulos, acciones preferentes, tienen indudablemente la prioridad respecto a la distribución de dichas utilidades. Posteriormente a eso se pagan, reciben los accionistas ordinarios o comunes. Las acciones preferentes se emiten generalmente en dos casos. Se emiten cuando no excluyentemente, sino preferentemente, cuando los socios fundadores creen que esta compañía va a crecer permanentemente, que van a venir nuevos accionistas, nuevos capitales levantados a través de la emisión de acciones, y entonces se emiten estas acciones preferentes para que resguardarse que siempre que la compañía obtenga utilidades, sean ellos los primeros en ser retribuidos a través del pago de dividendos. Y la segunda mecanismo que se exige la emisión de acciones preferentes en este caso es cuando la compañía, por ejemplo, la startup, es muy startup, digamos, de rápido crecimiento, como tal de base tecnológica,
recurren a fuentes de financiamiento, por ejemplo, con inversionistas ángeles, con Venture Capital o fondos de inversión. Justamente estas organizaciones que financian exigen la emisión de acciones preferentes. ¿Bien? Y el uso de utilidades acumuladas, bueno, dice relación cuando los accionistas han llegado a un acuerdo de que no todo el 100% de las utilidades sea distribuida, sino que se deje un porcentaje justamente para poder financiar futuros proyectos de inversión. Eso lo han autorizado indudablemente los accionistas de la compañía. Y eso contablemente es lo que tú te encuentras en la cuenta contable de utilidades acumuladas. Otra generalidad importante es entender que en este mundo corporativo, ¿qué es más importante? ¿Qué prefieren las empresas? Financiarse a través de la emisión de bonos, cuando están autorizadas para hacerlo, o financiarse a través de la emisión de acciones. Y la verdad es que en todas las bolsas del mundo en general, los instrumentos predilectos de financiamiento lejos son los bonos. Chile no escapa a esta realidad. Les presento aquí una lámina de la Superintendencia de Pensiones, digamos. Este es el último informe que está disponible, al menos en la página web, y que muestra la realidad, la composición de la cartera de los fondos de inversiones al primer trimestre del año 2021, repito, es lo que a la fecha de hoy está disponible, y en la cual ustedes pueden ver, por ejemplo, en términos de composición de porcentaje, en qué invierten las distintas AFP en los distintos multifondos, ¿ya? En los distintos instrumentos, ya sea de renta variable o de renta fija. Entonces, en la mixtura total, lo que se ha invertido, por ejemplo, el primer trimestre del 2021, un 6,8% corresponde a acciones y un 22,1% corresponde a bonos. Entonces, con eso quiero ejemplificar la importancia de los bonos en el mundo corporativo. Bien, recordarles que es un bono. Un bono claramente es un instrumento financiero, ¿ok? Que es emitido por alguna compañía. Bueno, también lo emiten, ¿no es cierto?, gobiernos, pero vamos a centrarnos en el caso corporativo, de las empresas. Entonces, que emite, ¿no es cierto?, una compañía que necesita financiamiento y está autorizada para emitir estos bonos, emite este instrumento, que es un papel en el fondo, que promete flujos futuros, ¿bien? Y entonces esos flujos futuros esencialmente se dividen en dos. Uno es el valor nominal, que es el pago de una cantidad importante al final de la vida útil del bono, y otro es el pago de intereses periódicos mientras dura, ¿no es cierto?, la vida útil de este bono. Bien, voy a poner acá un ejemplo para recordar, para a través de los números, ejemplificar algunas características de los bonos y la forma en la cual se puedan valorar, es decir, cuánto es lo que la empresa podría recaudar a través de la emisión de este tipo de instrumentos. ¿Bien? Entonces, imaginemos que una empresa, por ejemplo, Nuqueti, ¿no es cierto?, que transa en bolsa, ¿okay? Recuerda que sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas, diferenciándose las primeras de las segundas porque pueden transar sus documentos de título en bolsa. Y entonces esta empresa decide, ¿no es cierto?, emitir un bono con un valor nominal al final de su vida útil, la vamos a suponer que es de 4 años, ¿ok?, por un monto de 100.000 unidades de fomento. ¿Bien? Y que va a pagar intereses en forma semestral, va a pagar intereses semestrales, a una tasa de interés del 9% anual. Siempre recordarles que tiene que haber una coherencia entre la periodicidad de los flujos futuros prometidos, que en este caso son los intereses, ¿bien? Los 100.000 no es un flujo, es una cantidad que está allá en el futuro por única vez, a diferencia de los intereses que son periódicos, ¿no? Bien, tiene una periodicidad entre el pago, por ejemplo, de los flujos que representan los intereses y la periodicidad de la tasa de interés. Entonces aquí, por ejemplo, tiene una tasa de interés que es anual, pero tiene flujos que son los intereses o cupones del bono que son semestrales. Tú no puedes llevar el flujo de dinero a la periodicidad de la tasa de interés, es al revés, tienes que llevar la periodicidad de la tasa de interés a la periodicidad de los flujos. Es decir, si este 9% es lo que va a pagar este bono en forma anual, claramente lo que tiene que pagar en forma semestral es la mitad, es decir, un 4,5%. Si esto lo expresamos en un flujograma, es decir,
cantidad de dinero en el tiempo, en un esquema, digamos, entonces tendríamos aquí, que serán 4 años, estamos hablando esencialmente de 8 semestres, ¿bien? Y el valor nominal, el que se paga una vez allá al final de la vida útil del bono, es decir, se denomina en este caso unidades de fomento, y por ende va a pagar intereses, que son el valor de los cupones, de forma semestral. ¿Cómo se calculan los cupones o los intereses del bono? Es muy fácil, es multiplicando, ¿no es cierto?, el valor nominal por la tasa de interés periódica. En este caso sería 4,5% cada semestre, que si lo multiplicas por el valor nominal, entonces tienes el resultado que cada semestre este bono va a pagar 4.500 unidades de fomento. La diferencia para identificar los flujos de dinero, esto es una anualidad, ¿bien? Porque tiene las 3 características que corresponden a las anualidades, que son flujos futuros de dinero. La primera de ellas es que son flujos iguales, la segunda característica de una anualidad es que son flujos constantes y sucesivos, y la tercera característica que está presente es que son finitos, es decir, terminan en un momento del tiempo. En paréntesis, no se olvide que una anualidad nada tiene que ver con que el flujo sea anual, solamente esas 3 características, iguales, constantes sucesivos y finitos. ¿Bien? Y esto no es una anualidad, claramente es un valor único que está ya en el futuro. Entonces, la pregunta es, bueno, si Luchetti, una empresa como Luchetti, por un ejemplo, ¿no?, emite este papel, este instrumento financiero que promete estos flujos futuros, el bono especifica claramente cuánto va a pagar en forma periódica, es decir, el pago de los intereses, cuánto va a pagar de valor nominal, valor único en el futuro, y especifica indudablemente la vida útil, ¿no es cierto?, del bono. Pero el emisor del bono, la compañía que quiere financiarse, no sabe cuánto va a recaudar, porque este bono entonces va a ir a un mercado de capitales, a una bolsa, y va a competir por financiamiento para que lo compren con otros bonos, bien, de otras compañías que generalmente los inversionistas lo que hacen es equiparar al mismo nivel de riesgo estos otros instrumentos y van a estar dispuestos a dar una cierta cantidad de dinero por uno y por otro. ¿Bien? La pregunta es entonces, ¿cuánto dinero estarán dispuestos, por ejemplo, un inversionista que está presente en este mercado de capitales? Es decir, una AFP, una compañía de seguros, un fondo de inversiones. ¿Bien? ¿Cuánto estará dispuesto a pagar por este bono, en este caso de Luchetti, que esas son las cifras que están ahí? Bueno, la respuesta es que lo primero que tú tienes que hacer es, lo primero que hace este inversionista que está interesado en este bono, es calcular su costo de oportunidad. Es decir, monitorea en este mercado de capitales cuánta es la rentabilidad que están pagando los otros instrumentos presentes en el mercado y que están al mismo nivel de riesgo de este bono. Eso es muy importante, el mismo nivel de riesgo. En este caso, este bono está pagando un 4,5% de interés semestral. ¿Bien? Entonces, lo que hace, como les digo, el inversionista interesado en ese mercado de capitales es monitorear cuánto están pagando los otros bonos de las otras compañías, pero bonos que han sido emitidos, que están clasificados al mismo nivel de riesgo. Bueno, supongamos que la tasa de interés prometida de esos otros instrumentos, del mejor de ellos, ¿okay?, y que está al mismo nivel de riesgo, no es de un 9% anual, sino que es de un 10% anual. Es decir, ¿no es cierto?, está hablando de una rentabilidad prometida de un 5,5%, perdón, semestral. ¿Bien? Entonces vamos a valorizarlo enseguida. Lo que hace el inversionista entonces es que el costo oportunidad, es decir, la rentabilidad que perdería si compra el bono de Luchetti, sería el 5% anual. Entonces lo que va a hacer este inversionista, ya sea AFP, compañía de seguro, etc., es traer a valor presente todos esos flujos futuros al día de hoy para hacer una oferta por este bono, ¿ok?, a la tasa, ¿no es cierto?, costo de oportunidad. ¿Bien? Y ese sería el valor que ofertaría este inversionista por este bono en particular y sería el monto que la compañía que emitió el bono podría recaudar al momento que se produzca la transacción. Bueno, ¿cómo lo calculamos eso? Esencialmente vamos a usar, ¿no es cierto?, la función de valor actual del Excel. Recordarles solo que la que el Excel, perdón, hay dos formas de calcular valor actual. Uno con la función BA del Excel, ¿ya? Y otro con la función BNA. ¿Okay? Calcula
cuando se trata de anualidades, es decir, de montos iguales, constantes, sucesivos, infinitos, se usa la función BA. ¿Okay? La función BNA para calcular valores actuales también sirve para calcular anualidades, pero a diferencia de la función BA, sirve para calcular valores actuales cuando los flujos no son iguales. Y en este caso nos vamos a encontrar que los flujos, como son iguales esencialmente, entonces vamos a usar la función BA. Lo primero que te va a preguntar el Excel, tú ya seguramente lo conoces, es cuál es la tasa de descuento. ¿Okay? Es decir, cuál es la tasa de descuento que vamos a traer todos esos flujos futuros, primero a la anualidad, ¿no? Al valor presente para ofertar, ¿no es cierto?, esa cantidad de dinero por este bono. Entonces, ese costo de oportunidad es el 5%, porque habíamos dicho que los otros instrumentos al mismo nivel de riesgo, el bono de Luchetti, estaban al 10% anual, es decir, un 5% semestral. Lo segundo que te pregunta el Excel cuando tú usas la función BA es el periodo, en este caso son 8 semestres, ¿ok? Y el pago son los valores periódicos que están dispuestos a pagar el emisor del bono, en este caso son 4.500 unidades. Usamos signo negativo para que el resultado final nos dé con signo positivo. Y esto es porque la planilla de Excel, como ustedes saben, reconoce el sentido de los flujos. Es decir, esto está mirado desde el punto de vista, por ejemplo, de quien, este esquema está mirado desde el punto de vista de quien compraría el bono, porque tendría que hacer un egreso, es decir, entregar dinero hoy, bien, para comprar este bono, y tendría flujos positivos que estaría representado por los cupones y por el valor nominal. Cuando yo entro al Excel y calculo el valor actual, entonces yo quiero, por ejemplo, que para operar mejor, para tener una cifra más clara, quiero que el valor actual me dé positivo, entonces voy a tener que mirarlo al revés, desde el punto de vista del acreedor, es decir, desde el punto de vista, perdón, de quien emitió el bono, ¿bien? Y entonces quien emitió el bono estaría con la obligación de pagar 4.500 UF en forma periódica, ahí está el pago, y tiene la obligación de pagar el valor nominal como valor futuro único de 100.000. Y entonces si yo acá le doy un aceptar, en mi planilla Excel me va a dar un valor positivo, porque está mirado, repito, desde el punto de vista de quien emite el bono. Es decir, quien emite el bono podría tener un ingreso hoy de 96.768 unidades de fomento, pero tendría que comprometerse, ¿cierto?, a pagar 4.500 UF como egreso periódicamente, en forma semestral, y 100.000 UF en una sola vez allá al final de la vida útil del bono. Lo interesante es que este bono, ¿no es cierto?, estaría valorizado hoy por una cantidad menor al valor nominal que está ahí. Y eso se debe esencialmente a que para que el inversionista, ¿por qué el inversionista está dispuesto a dar 96.000 UF infracción y no 100.000 UF? Claro, porque el inversionista quiere igualar su costo de oportunidad, o sea, quiere que la inversión en este instrumento le rente, le iguale su mejor mundo, ¿bien? Le iguale su costo de oportunidad. Entonces, para obtener una rentabilidad del 5% semestral, ¿cierto?, tiene que dar una cantidad de dinero menor que lo que está estipulado en su valor nominal. En este caso, la cantidad sería 96.768 unidades de fondo. Pregunta, ¿qué pasaría si el inversionista compra el bono hoy? Bien, o sea, lo compró en el monto que dijimos, 96.768 unidades de fomento. Pero inmediatamente después de comprarlo, la tasa de interés sube, ¿no es cierto?, al 15% anual. ¿Okay? Es decir, inmediatamente, en el mismo par de horas que lo ha comprado, ingresan al mercado de capitales nuevos bonos de otras compañías, todos siempre al mismo nivel de riesgo, pero que ya no están prometiendo ni un 9% como promete pagar este bono originalmente, ni un 10% como los bonos a los cuales se trajo a valor presente, ¿no es cierto?, esos flujos futuros, sino que ahora están pagando otros bonos un 15% anual. Es decir, estarían pagando un 7,5% de interés en forma semestral los otros instrumentos presentes en el mercado al mismo nivel de riesgo. Entonces la pregunta es, este inversionista, por ejemplo, que ya lo compró, ¿bien?, ya tiene en su poder el bono de Luchetti, y se pregunta inmediatamente, le dan la noticia que los bonos, las tasas de interés subieron en el mercado.
Entonces, si él quisiera venderlo antes que termine el día, ¿bien? La pregunta es ¿en cuánto lo valorarían ese bono los otros inversionistas presentes en el mercado? Entonces, la pregunta es, bueno, hay que hacer la misma mecánica, es decir, traer a valor presente todos los flujos que están escritos en el bono, ¿bien? Pero ahora a la nueva tasa costo-oportunidad para quien quisiera comprar este bono, que sería el 7,5%, ¿no es cierto?, semestral. Y eso daría un valor de 82.428 unidades de fomento. Como ustedes ven, daría un valor bastante menor, ¿no es cierto?, al valor nominal y al valor que compró el primer inversionista el bono. Eso quiere decir que a medida que las tasas de interés suban en el mercado, ¿bien? Lo que va a hacer es que los instrumentos de renta fija, por ejemplo, van a perder valor. Y eso es muy obvio porque la tasa de descuento a la cual se traen los flujos futuros del bono está a una mayor tasa. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en alguna medida, lo que ha pasado en alguna medida con los fondos E de las AFP, que esencialmente comprenden instrumentos de renta fija como bonos, ¿ok? A cada vez que se ha subido la tasa de interés para paliar este proceso inflacionario, entonces claramente el valor de esos instrumentos, el valor de esas inversiones cae. Bien, lo vamos a dejar hasta acá, este primer video. Las invito desde ya a revisar su literatura que tienen en su planificación didáctica de la asignatura, que trata estos temas y que esencialmente es el texto del Principio de Finanzas Corporativas de los autores Bradley, Meyer y Allen, ¿okay? Que lo tienen ahí en su planificación didáctica. ¿Ya? Muchas gracias, que les vaya muy bien.